Hola, esto es Criminología con Cristian Castro Solís. Quiero agradecer a todos los suscriptores que han hecho posible que este canal siga creciendo. Un abrazo muy fraternal desde Ciudad de México. Vamos a explicar los objetos de la criminología. Son dos los principales objetos de la criminología, lo que es el delincuente y el delito. Estos los vamos a analizar desde una construcción social. ¿Por qué desde una construcción social? Hay que recordar que la criminología forma parte de las ciencias sociales. Analizamos al delito, al delincuente, a la propia criminología desde una perspectiva social, por el simple hecho de estar insertada en las ciencias sociales. El delito, que es aquella construcción social que hemos creado para generar un control formal, un control de miedo en la sociedad, busca generar ese orden interno en cualquier sociedad. Y el delincuente también lo vamos a explicar cómo ha ido evolucionando su concepción dependiendo del tiempo o el siglo del que lo hablemos. Forma parte de una sociedad. Vamos a clasificar a la criminología en dos bloques. Uno, razón única. Dos, razón plural. La primera se denominan así porque el sistema religioso y mítico formaba parte de una ideología universal. Como un ejemplo o varios ejemplos tenemos los musulmanes, desde los cristianos, los católicos, los budistas, todos ellos tenían una razón única dentro de su sociedad y en esas sociedades pues empezaba a regularizar las conductas de los que formaban parte de esa comunidad o esa población. Llama la atención porque entonces las sociedades pareciera que siempre hemos tenido aspectos negativos o hemos tenido la figura de aquel que no encaja en una sociedad. La religión era aquella que podía sancionar alguna conducta que se consideraba criminal. El pecado va a ser aquella figura que va a ir en contra del orden público, del orden moral, del orden religioso. ¿Cómo se castigaba? Solamente se buscaba hacer el sufrimiento en el sujeto y con esto compurgaría el pecado, se limpiaría espiritual y terrenalmente. Encontramos uno de los primeros estudios criminológicos porque no se conocía como criminalidad, pero para esa sociedad de ese entonces faltar a las deidades u ordenamientos religiosos sería un símbolo de criminalidad, como hoy conocemos esta palabra. Vamos a tener una segunda vertiente que va a ser la época liberal. Y esta época liberal va a ir acompañada de rasgos criminológicos. Estos rasgos criminológicos empiezan, sí, desde el castigo. Ya dejamos a un lado el pecado y las cuestiones religiosas. Ahora nos centramos en el castigo como una retribución a la sociedad. Entonces cambiamos criminológicamente el paradigma. Y es que ahora quien debe de llevar a cabo las sanciones o los castigos es el Estado. Y para ese entonces interviene lo que es un monarca. El Estado va a llevar esa carga esencialmente como representante de la sociedad. El legislador va a fungir un papel esencial. ¿Por qué? Empezó a crear lo que conocemos como tipos penales o delitos con la finalidad de empezar a organizar leyes diversas para poner un orden en una sociedad. Siempre ha sido necesaria
la instrumentación del castigo en la sociedad del mundo. En toda la sociedad y en todas las épocas hemos analizado que el castigo ha sido una parte esencial para llegar a tener un control. Obviamente, de la época que hablamos, vamos a ir viendo que el castigo también va mutando o va evolucionando. En este estado liberal, ¿no?, se caracteriza porque el Estado es el que le corresponde hacer esa función, la función reguladora a través del poder legislativo, pero también la función ejecutiva, ejecutora, de que los delincuentes compurguen las penas en lugares determinados. Para esa época sí había prisiones, mazmorras, pero el objetivo era solamente que se cumpliera un castigo. Solamente tenemos el cumplimiento de un castigo. No hablamos de una reinserción social, no nos interesa para esa época más que el castigo, el sufrimiento o el dolor. La tercera etapa o vertiente va a ser la vertiente criminológica antropológica, y aquí en esta vertiente antropológica criminológica empezamos a estudiar al sujeto, al delincuente más a fondo. Y empiezan las teorías de lo que es el atavismo criminológico. Y el atavismo criminológico empieza a estudiar, sí, al delincuente, pero como un producto de una enfermedad, como un loco, un enfermo con maldad. Eso era los inicios de la criminología, ¿no? Ahí tenemos al delincuente. Un delincuente era un enfermo o un loco mental. Eran las concepciones del delincuente, y entonces empiezan a estudiar a ciertos delincuentes, principalmente en Europa, de cómo son esas características antropométricas. Cuando digo antropométricas me refiero a cejas, labios, contexto craneal, malformaciones principalmente. Quien tenía una malformación era un loco o un delincuente, que dicho de otro modo, pareciera que en la vertiente criminológica antropológica no había una distinción tal entre el delincuente y el loco. Venían juntos. Hoy en el siglo XXI, por supuesto, hay una división, y no el enfermo o el loco va a sancionar, no va a cometer un delito. Y así en esta tercera vertiente, el enfermo con maldad es estudiado. Les comentaba que las anormalidades iban a determinar para esa época quién iba a ser un delincuente, y por muchos años se llevaron a cabo este tipo de investigaciones antropométricas, por lo que nace o hablamos del nacimiento de la criminología antropológica. Muy importante hoy en día hablar sobre esta área que contribuye a comprender los rasgos físicos y culturales de una sociedad en el ámbito delictivo. De ahí desprendemos al peligroso social. En esta tercera vertiente criminológica analizamos al peligroso social. Conceptualizamos al final de esta etapa que estos locos,
mentales, delincuentes, pues van a representar un peligro para la sociedad. Como representan un peligro para la sociedad, tienen que ir a centros para guardarlos en un encierro, en esas mazmorras. Iba a decir prisiones, pero no eran prisiones, eran calabozos incluso, en los que solamente se buscaba recluir porque era un peligro para la sociedad. No puedes estar en las vías públicas, no puedes estar en la sociedad porque es un peligro latente. Por último, llegamos a la antropología social. Y en la antropología social nos va a diseñar una estructura funcional. El hombre, usted, nuestros familiares, nuestros amigos, tenemos una función concreta y específica en la sociedad. Nos señala la antropología social. En esas grandes urbes, en esas grandes sociedades, se va a estructurar a las personas en un rol específico. Si no cumplen un rol específico, van a empezar a descomponer una sociedad. Aquellos que no empiezan a encajar en esta sociedad, entonces van a tener una señalización como un delincuente. Así he explicado prácticamente la evolución de la criminología. Lo analizamos desde la vertiente y construcción de la sociedad. Siempre ha existido el castigo. Pecado, castigo. Ha ido cambiando. La sociedad europea puede concebir al delincuente de una forma. Después hicimos una clasificación en lo plural y lo singular, es decir, la razón única. Y me fui explicando lo que es la sociedad como un conjunto obediente a una sola razón y a una sola realidad, ¿no? Y la primera vertiente fue la religiosa, en donde cuestiones religiosas eran fundamentales y esenciales. En la número 2 es la época liberal. El Estado forma parte y a través del legislativo impone sanciones, impone delitos, y él es el que tiene la única razón y la facultad de imponer o tipificar lo que es un delito. Número 3 es la vertiente criminológica antropológica. Empieza a estudiar al delincuente, pero ¿qué nos señala? Que el enfermo y el loco van a ser delincuentes, es decir, el que es el delincuente es un enfermo loco mental. El atavismo, ¿cuál era la razón única? Todos aquellos que tenían una malformación iban a ser delincuentes. Dominan al sujeto como un peligro social, y entonces, ¿cuál es el castigo? La reclusión en calabozos o mazmorras, en las que solamente nos importaba o les importaba la imposición de un sufrimiento y un dolor. Y en el número 4, que es la antropología social, todos tenemos un rol en la sociedad y si no lo cumples, vas a ser considerado como delincuente. Ejemplo, cuando empieza el sistema capitalista, todos tenemos que producir, generar riqueza, generar dinero para el Estado. Y aquellos que no eran productivos para el Estado, entonces eran encerrados porque no había una producción económica, no generaban recursos y eso no le convenía al Estado. Entonces iban al encierro. Es decir, ¿a quién me he referido? Principalmente a los vagabundos. Estos son los objetos de la criminología, delito y delincuente, y lo he explicado desde una perspectiva social. Envío un saludo a Fabián Alberto Cantón Domínguez, nos ve desde Ciudad de México, un estudiante de la Universidad Rosario Castellanos
Instituto Rosario Castellanos. Un saludo a nuestro suscriptor.